que alcanza una medalla de oro y otra de plata. Es una satisfacción muy grande poder tenerlo aquí a Jorge Sarubi, a quien muy especialmente agradecemos esta oportunidad que nos brinda de poder contar a los alumnos de periodismo del curso Olimpismo del primer año de esta tecnicatura de la entidad gremial periodística deportiva, vivencias tan importantes. Eso es lo que puedo remarcar de entrada y devuelvo entonces la palabra al licenciado Julián Unzaín. Gracias, Pedro. Vamos a hacer un repaso, verificar una publicación en el portal web de Corporación Deportiva Fénix, un artículo publicado el día de hoy, mencionando justamente esto de Odesur, un presente glorioso y una rica historia. Ahí vemos, pueden acceder al portal de cdfenix.com.py para poder verificar este artículo y tener un poquito de datos sobre nuestro invitado de hoy, sobre un poco de historia de estos Odesur, y vemos también algunos materiales gráficos facilitados justamente por nuestro invitado. Ahí lo vemos en este momento histórico, ya dentro de lo que es su modalidad deportiva. Tenemos un medallero histórico de Paraguay, las posiciones año por año en la tabla general, y otros datos sumamente interesantes que aportan para poder conocer un poco más de estos juegos que, bueno, nos toca hacer en este momento, en estos tiempos, sede de un evento tan importante como lo son los Odesur, en esta edición denominada Asunción 2022. Bueno, ahí justamente terminamos con una fotografía actual de nuestro invitado que ya está con nosotros. Nuevamente quedamos contigo y arrancamos ya esta conferencia con nuestro invitado, Pedro. Gracias, Julián. Es el momento de recibir a esta figura gloriosa del deporte paraguayo, del deporte olímpico, primer medallista de oro de Juegos Odesur en La Paz, Bolivia, 1978. Muy buenas noches, Jorge Atilio Cacho Sarubi. Bienvenido. Bien, buenas noches, don Julián, don Pedro y compañeros de esa asignatura fantástica que veo que se están preparando con todo para ejercer esa profesión tan apasionante que tienen. Nosotros tuvimos una formación deportiva muy integral y muy importante en colegios emblemáticos de la época, que eran el Colegio Internacional y el Colegio Goethe-Schule. El Colegio Goethe-Schule. Y hacíamos juegos deportivos y todo, y teníamos todavía el resto de lo que fue la inmigración europea. En el caso del Inter estaba nuestro profesor Monsieur Ogue de Morville, Vladimir Ogue de Morville, un ruso blanco que se instaló en Paraguay con la señora. Ambos eran profesores de educación física y ellos fueron los que formaron y trajeron la gimnasia olímpica y deportiva al Paraguay. Y el mayor entusiasta que le sucedió a la familia de Morville fue el profesor Jesús Amado Romero, quien aún hoy está todavía con nosotros, y fue el que en 1975 fue a una competencia de natación a Chile, a Arica, a un sudamericano infanto juvenil de natación, y él vio los saltos ornamentales y dijo, esto tenemos que llevar a Paraguay. Él volvió de esa competencia y nosotros teníamos un equipo de gimnastas en el Inter. Éramos 5, 6, 7 por ahí. Éramos los que estábamos todo el día con el tema de la cama elástica, que había sido, yo supe después, cuando estuve en Francia, que la cama elástica es la base para los saltos ornamentales
y son es la práctica de invierno de los saltos ornamentales. O sea, un ejercicio se saca primero en la cama elástica y no en el agua. Con colchonetas, con cinturones, con todo. De hecho, hoy pueden ver que esa modalidad se llevó a la competencia olímpica y hay cama elástica simple y doble cama elástica con dos atletas saltando en distintas camas, pero haciendo ejercicios simultáneos. Y bueno, y sin saberlo nosotros, yo desde los 8 años hice cama elástica con otros tantos atletas. Entonces yo sin saberlo estaba haciendo todos los ejercicios, siempre de saltos ornamentales, en la cama elástica, al punto que la única diferencia fue cuando Romero instala el trampolín en el Colegio Internacional en la piscina a una altura de 3 metros que bueno, antes una aclaración, hay 1 metro y 3 metros flexibles. 1 metro y 3 metros son flexibles. Después 5, 7 y medio y 10 son plataformas rígidas de hormigón armado. Eso no tiene alabanca o impulso. El 1 y el 3 sí. Y Romero instaló el de 1 y el de 3 metros, hizo de tabla de madera, de unos tablones de madera, con apoyo de la dirección del colegio y del señor Carlos Mingo, que era el entusiasta, era el financista, digamos, porque ¿quién iba a poner para comprar un trampolín? El profesor con su sueldo del colegio. Entonces hubo un financista que apoyó y apostó por los saltos ornamentales, que fue Carlos Mateo Mingo. Recuerdo que fuimos una tarde a visitarle, de ahí nos fuimos a la carpintería a comprar el tablón para el trampolín y trajimos en un carrito tirado con un caballo. Y trajimos la tabla para hacer el trampolín de 3 metros. Que también al viajar descubrimos que ese trampolín es de una aleación de aluminio y acero de una marca industrial que se llama Duramaxiflex. No es de madera. Es una aleación de aluminio que tiene se llama energía, lo que tiene el resorte, guarda una energía potencial, no se llama energía potencial, no recuerdo en física cómo se llama. Una energía potencial vale decir que él se flexa y cuando quiere recuperar su posición, tira con muchísima fuerza. Esa es la aleación de aluminio y acero, que la madera no tiene. Bueno, lo que sí que comenzamos a instancia de esa visión que tuvo Romero, dijo, pues yo tengo los saltadores en Asunción, yo tengo a los saltadores. Entonces él hace ese trampolín y nosotros comenzamos a entrenar. Y meses después, porque la competencia fue en el 75, en el fin del 75 nos visitan los brasileros que estuvieron en Chile como campeones sudamericanos. Los brasileros siempre fueron los campeones de saltos ornamentales. Después compitieron con Colombia, Ecuador, Venezuela. Esos eran los top de los saltos ornamentales en América. Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela eran los tops. Que venían con instrucciones de México, que en Latinoamérica los mexicanos fueron los pioneros. Los mexicanos fueron los pioneros y los campeones de salto después, y agregarle a los norteamericanos y a los canadienses. Entonces, con la visita de esos brasileros en el fin del 75, para enero del 76, nosotros ya viajamos a San Paulo y a Campinas y nos quedamos 2 meses y medio entrenando allá, en el 76. De ahí ya participamos del primer campeonato sudamericano de mayores que se hizo en Uruguay, ya participó Paraguay, José Antonio Gómez y yo lo hicimos, y fue el equipo de natación también. Y pasó todo el 76 y ahí volvimos a irnos en febrero del 77 de vuelta a Campinas de San Pablo, otros 2 meses de entrenamiento seguido, y ahí nos fuimos al campeonato infanto juvenil que se realizó en Lima, Perú. Entonces, a partir de ahí no paró eso, fue una seguidilla de todos los años, había sudamericano, pre-sudamericano y cosas así.
Y después me tocó el viaje a Europa, a Francia, que fui por motivos, beca de intercambio cultural. Fue una beca de intercambio de estudio que era la AFS, en ese momento American Field Service, y la Youth for Understanding, que era la IFU, eran las más conocidas. Y a mí me tocó, tuve la suerte de estar, como yo había solicitado deportes. ¿Puedo seguir? Sí, por supuesto. Claro. Va. Yo había solicitado yo había solicitado que me ubiquen en un colegio donde yo pueda practicar deportes. No sabiendo yo que me ubicaron nada más y nada menos en Lyon, en el colegio que formaba a los profesores de educación física de Lyon, una ciudad de 1,5 millones de habitantes en aquel entonces, 1977, y era un colegio donde cuarto, quinto y sexto curso, porque el sistema educativo francés es así, uno no tiene examen de fin de año e ingreso a la facultad. Al terminar de rendir el sexto curso, esas ya son las notas para ingresar a la facultad. Entonces uno desde el famoso baccalaureat, hubo bachillerato. Yo no sabía por qué todos estaban con la vorágine de que el baccalaureat, todo el mundo desesperado por el baccalaureat, hasta que un día me pregunté, ¿qué es lo que pasa? Y era fácil. En cuarto curso, uno ya decide qué carrera va a seguir. Y el colegio tenía cuatro divisiones grandes, A, B, C, D. A era filosofía, B era matemáticas, D, A, B, C era ciencias naturales, y D era medicina y educación física. D. Entonces hacían énfasis en las carreras que, si yo quería ser comerciante, no iba a meterme en la rama D, porque ahí daban énfasis a biología, zoología, y matemáticas, letras, tú no dan énfasis en literatura, todo, ¿no? Y viceversa. Yo iba a estudiar periodismo, ¿para qué iba a estudiar? Iba a hacer énfasis en ciencias naturales o en biología. Pero si yo estudiaba medicina, sí necesitaba ciencias naturales y biología y zoología. Y ahí el profesor de educación física también necesitaba. Solo que se agregaba un programa trimestral con marcas que tenía que tener el alumno para poder ingresar a la facultad de educación física. Por ejemplo, yo tenía que saltar 1,50 m, tenía que correr en 12, tenía que correr 100 metros, tenía que nadar en tanto tal, tenía que seguir una cuerda de 6 metros en tantos segundos. Entonces eran marcas y los profesores iban monitoreando. Entonces, si el alumno no alcanzaba esas marcas, le decía, pero no va a poder entrar a la facultad de educación física. Entonces, llegaba con ese nivel. Después, ¿qué pasó también? En ese mismo colegio estaba el equipo lyonés de gimnasia artística. O sea, sin saberlo otra vez yo, me fui y formé parte del equipo de gimnasia olímpica de Lyon, intercolegial, estudiantil. Y me entrenaba con ellos martes y jueves en un gimnasio, con los gimnastas franceses. Vuelvo a decir, sin saberlo yo, de dónde yo estaba metido. Pues para mí era normal eso. Después participamos del intercolegial de gimnasia olímpica de Francia. Y yo me fui con el equipo de Lyon a competir a Toulouse, al sur, y salimos tercero en toda Francia. Eso era cosa, así, no, uno cuando es joven, ¿qué? A ver si salí tercero. ¿En qué? En el intercolegial de gimnasia olímpica de Francia. A la puta. Y bueno, cuando comencé a avanzar, hablé con mis compañeros de gimnasia y le dije, yo quiero hacer saltos ornamentales. A mí me interesan los saltos ornamentales. Me dice, yo te voy a ubicar con un profesor, me dice uno de ellos. Y me voy y le hablan a un profesor y me dice, sí,
Nosotros podemos entrenar en una piscina térmica, porque una piscina cerrada con calefacción era. Entrenábamos lunes, miércoles y viernes. Y martes y jueves gimnasia. Entonces terminaba el colegio a las 4 de la tarde. Me iba a casa, me cambiaba, y me iba a la piscina y entrenaba hasta las 8 de la noche. Y eso fue todo el año. O sea que con ese equipo, con ese entrenamiento, yo llegué a Paraguay en julio, porque ahí terminó la beca en julio de 1978. Yo llego luego de un año de entrenarme saltos ornamentales en una piscina térmica con un señor que terminó siendo mi amigo, que como le conté a don Pedro cuando venía, me dijo, quédate acá, quédate en Francia y yo te saco campeón francés, me dijo. Yo escuché como anécdotas y bueno, sí, pero no me puedo quedar, yo tenía que volver a Paraguay. Porque conmigo entrenaba la campeona francesa de saltos ornamentales, que tampoco yo dimensionaba. Bueno, se entrenaba conmigo, era mi amiga, ¿qué tal? Sí, había sido la campeona francesa de saltos ornamentales. A la pucha. Y bueno, tuve esa suerte o coincidencia de entrenar y tener toda esa gente que me guió muchísimo durante ese año, lo cual permitió que yo pueda llegar a Bolivia, a La Paz en noviembre con un buen nivel de entrenamiento, porque ese año en Francia fue crucial. Yo ahí perfeccioné toda la parte de estilo, la parte fina que se necesita, porque es la entrada, la salida del trampolín, la ejecución y la entrada del agua. Esa es la parte que se analiza en saltos ornamentales. Y después que cada ejercicio tiene una puntuación y su dificultad. Entonces, bueno, se analiza el pie, la cabeza, los hombros, subió, bajó, como entró, tiró mucha agua, no tiró. Y esa es una reseña rápida de lo que fue eh, la carrera eh, de saltos ornamentales. Nosotros trajimos un entrenador para terminar en nuestro primer viaje a Campinas. Le trajimos al profesor Edson Fernando Luz, quien hoy todavía sigue enseñando saltos ornamentales, y nos dijo, bueno, si ustedes no continúan haciendo saltos ornamentales y no enseñan, esto probablemente va a quedar 50 años de vuelta atrasados comparado a Brasil, nos dijo él, y a otros países. Y creo que quedó 40 años o 45, porque ahora yo no sé quiénes son los saltadores. Yo supe que la inauguración de la piscina del Barco Central se hizo con unos colombianos, algo así fue, porque no sabía yo y no me avisaron, no participé. De hecho, me vi tentado muchas veces de construir una piscina y comprar un trampolín y traer y enseñar el semillero, enseñar todo lo que se pueda hasta, porque yo formé parte después de la docencia con la creación de la Federación Paraguaya de Gimnasia en época de la profesora Zeneida Bozano, quien fue la impulsora y precursora y promotora de la gimnasia artística en Paraguay. Yo fui docente y dirigí el Deportivo Internacional femenino y masculino de gimnasia, y nosotros salimos 3 años campeones de las generales por sumatoria de puntos, hasta que todo fue decayendo por un tema. Yo creo que fue una transición. En ese momento se crea el paraguayo japonés y ellos traen profesores de Japón que son los mejores del mundo. Ni comparar el nivel de docencia con un japonés y nosotros, o conmigo, que fuimos casi empíricos toda la vida sin ni siquiera tener un material didáctico. Y los japoneses tenían una trayectoria, por dar un ejemplo. Japón hizo un estadio de gimnasia igualito al que se iba a hacer en Moscú para que se entrenen sus atletas ahí. ¿Para qué? Para que ellos sepan dónde están los aparatos, el color de las graderías, por dónde entra la luz y todo. Entonces ellos llegan al gimnasio y es como si estuviesen entrenando en su casa.
Eso es muy importante para el aspecto psicológico de un deportista. Como me dijo una vez cuando incursionando también en atletismo, porque yo hice decatlón, llegué a hacer eso en la facultad con Claudio Escauriza, que también fue un gran maestro. Teníamos un entrenador chileno que nos enseñaba y yo me iba a entrenar a la mañana y a la mañana yo no rendía. A la tarde rendía full, que yo hice toda mi vida deporte en el Inter a la tarde. Nuestro horario de gimnasia era a las 4 de la tarde. Y él me dijo, el campeón olímpico sabe a qué hora va a correr la carrera o va a saltar o va a lanzar su deporte 4 años antes ya él. Y él ya sabe, y a esa hora él se entrena para tener su mayor potencial. No, no es que yo me entreno todos los días a las 9 de la 10 y me voy un día salto a las 5 de la tarde. Y mi biorritmo está jamás a las 5 de la tarde yo hice nada. No, mi fuerza, mi ritmo, mi energía, todo lo que yo comí está orientado para que mi competencia sea a las 4 de la tarde, entonces yo ahí estoy con todo, porque me ha pasado más de una vez en la Fuerza Armada, calentábamos todo, hacíamos todo, llegaba la hora del salto y nosotros estábamos todos congelados ya porque habíamos perdido tiempo. Y eso uno va haciendo, va aprendiendo, esperando. Yo si ahora caliento me voy a enfriar después, ya está todo duro, no voy a calentar, voy a esperar. Ahí tiene que tener un tipo que le dice, che, parambo, cálmate, ahora tu competencia es dentro de una hora, calentada dentro de 45 minutos recién. Por ejemplo, o qué vas a comer en la noche anterior a tu salto. ¿Qué vas a comer? ¿Vas a comer hidrato de carbono? ¿Vas a comer proteína? ¿Una sopa? Cuidado, no estés nervioso, porque toda la parte biométrica es importante. Eso escuché mucho de los futbolistas lo que comen antes de un partido importante. Y no ponerse nervioso por tal o cual cosa que de repente uno quiere ir al baño 10 minutos antes de la prueba. Ocurre. Y bueno, una pequeña reseña de cómo fue que llegué a la medalla de oro, que tampoco fue, yo no me fui a buscar la medalla de oro, yo me fui a competir porque me gustaba. Y siempre hice porque me gustó, no porque yo quería una medalla de oro. Nadie quiere perder, porque yo no hacía porque quería ganar, hacía porque me gustaba. Y me entrenaba todos los días y en Francia también, y porque me gustaba y faltaba cama elástica. Y volví acá y seguí, después yo seguí hasta los 30, ahora tengo 62 años, yo seguí hasta los 31 dando docencia, entrenando y saltando y corriendo y siempre fue porque me gustó, al punto que le comentaba a don Pedro, me hubiese dedicado a eso, tiempo completo y no tratar de hacer otra, pero ¿quién me iba a orientar si mi padre es médico, mi mamá es enfermera, mi hermano arquitecto, mi hermana bailarina profesional, fue directora del Ballet Nacional y siempre estuve rodeado de profesionales y entonces, bueno, yo dije, ¿yo qué voy a hacer? Voy a ser médico también. No pude ingresar a la Facultad de Medicina, me faltó un puntaje, entonces me fui a arquitectura, porque me gustaban los trabajos manuales y los trabajos, me dediqué toda la vida a diseñar con AutoCAD y con reglas y lápices y todo. Hasta ahora estoy diseñando y trabajando en eso. La pasé bien, pero me hubiese gustado más estar en una piscina como hoy lo encontré, le encontré el año pasado a mi entrenador. Y yo pensé que, como me dijo un socio, sí, ¿qué se habrá hecho de fulano tal? Y me dijo, estarán todos muertos, me dijo. Pero no, están enseñando todavía saltos ornamentales. Y muestran a los niñitos, los chiquitos de 8, 9, 10 años ganando el trofeo Brasil, el trofeo no sé qué, de la pileta allá, aquí. Yo un día les voy a pasar la foto. Si ellos siguen formando chicos, pensando a lo grande, como fue el caso de esta campeona olímpica que yo la encontré ahora compitiendo en la última Olimpiada que fue en Río. Ellos salieron de la favela. Eso es increíble, en el sentido de que es increíble, no digo porque por una condición humana, sino
se les dio apoyo para que se puedan entrenar, porque uno nunca sabe en la parte genética cómo de repente puede tener una persona una condición que no sabe de dónde tiene ni por qué tiene. Como me dijo hoy un socio, Rolando Corna. ¿Sabes cómo es tu caso? Me dice. Es como que un hawaiano se vaya y salga que un hawaiano salga campeón olímpico de esquí en la montaña, me dice. Porque en Paraguay no había plataforma. Sí. Y no había trampolín. Y la piscina, que tiene que tener 6 metros de profundidad, tiene 3. En cada salto yo me podía destrozar en el fondo. Y bueno, y es lo que teníamos y hacíamos con eso. Es más, ese trampolín de madera se resbalaba. Se resbala el pie en el trampolín porque se moja. Poníamos una tela de arpillera y lo mismo se resbalaba. El trampolín de Duramaxiflex tiene como una lija, que de hecho a veces uno arrastraba la uña sin querer y terminaba con la uña toda lijada por esa lija que se hace para que no se resbale el pie mojado del atleta, del saltador. Son todos pequeños detalles. Bueno, nosotros nos cuidamos y nos resbalamos y nos caíamos y nos golpeábamos. En esa exhibición que se hizo acá cuando vinieron los chilenos, Paulo Goschalk, me acuerdo perfectamente, él saltó, se resbaló y se cayó por el borde de la piscina y se golpeó la cabeza y se desmayó. En 1975 nos llevamos un susto todos, porque pobre, acostumbrado a saltar en un trampolín de aluminio, de repente viene y salta en un trampolín de madera. Bueno, y Julián no sé a dónde fue, estoy viendo una bandera ahora. Don Pedro, ¿me escucha, verdad? Sí, estamos escuchando. Ah, ok. Sí, Bueno, siguiendo muy atentamente y bueno, realmente ahora nos damos cuenta que no es casualidad, sino causalidad lo que se impuso para que Jorge Atilio Sarubi gane una medalla de oro, ¿eh? Todo ese trabajo que desconocíamos que había hecho de preparación casi en forma natural. No es que se planificó un proceso, sino que la calidad del talento afloró cuando se dieron condiciones, se alinearon todos los astros en una palabra. sí, porque es lo que me dijo un socio. Entre 5 comenzamos a saltar de los que estábamos en el gimnasio y solamente 2 quedamos, José Antonio Gómez y yo. Los 3 no pudieron. O no les salía, o no querían, o no podían. Quedamos 2 y de los 2 fuimos a Brasil. Fuimos hasta que quedé yo solo. Y ahí me fui a competir a Bolivia. So, ese año en Francia fue el decisivo para que yo llegue afilado, por hablar en términos vulgares, para llegar bien entrenado, llegar a La Paz, Bolivia, en noviembre de 1978. Le cedo la palabra. Una preparación de primer mundo previa a la competencia. ¿Y cómo se dio en sí la competencia en sí, ya una vez en La Paz? ¿Cuántos participantes? ¿Cuáles eran las expectativas? ¿Cómo se fueron dando las jornadas de ese certamen? Como dijo don Pedro, llegamos todos, fuimos hospedados en un colegio militar y atendidos y tratados de primera. El estadio era nuevo. Esa foto que se ve ahí, se ve todavía el encofrado Sí. del estadio que estaba en construcción. Eso no estaba terminado. Ese estadio se había hecho con los impuestos que se le cobraba a las bebidas alcohólicas y al tabaco. Increíble fue. Todas las instalaciones deportivas se hicieron con ese dinero. Es lo que escuchamos en esa época. Así mismo. El miedo de todos era la altura, porque por eso tuvimos una semana de aclimatamiento, como se dice, y nosotros nos fuimos al colegio militar y yo me iba a trotar todos los días a una pista
de aviación que ellos tenían allá en las alturas para acostumbrarme a la falta de oxígeno. Y para la época no llegué a sentir nada, no sentí nada, fue una semana de aclimatamiento hasta que llegó el día de la competencia. A mí me apoyó mucho Zeneida Bozano, que estaba ella llevó 3 gimnastas que compitieron. Y ella me hacía cada tanto una corrección, a veces cuando podía y estaba cerca de la piscina, yo le pedía, le decía, tampoco de verificar tal o cual cosa, porque yo no tenía entrenador tampoco. Yo me fui sin entrenador. El saltador tiene que tener un entrenador que dé más apoyo psicológico que físico, porque el saltador sabe lo que tiene que hacer, pero el factor psicológico es muy importante en los saltos ornamentales, importantísimo, todo es psicológico ahí, parte mental. Y competí en ese momento. Uruguay no tenía equipo de salto, no tenía. Eran lo que había, eran 2 o 3 personas que jugaban. Pues me los encontré cuando estuvimos en Uruguay, estuve con ellos. Chile se fue y llevó a Zamorano, o Zamora creo que era, no recuerdo. Chile y Bolivia. Yo competí contra ellos dos. Brasil no fue. Chile, Uruguay, Argentina tampoco tenía saltadores. Era todo nuevo, era incipiente, como dijo don Pedro. Y el saltador, la esperanza de los bolivianos era que me gane el saltador boliviano, que venía de México, de entrenarse con los mejores saltadores de México. Así invirtió Bolivia para su saltador en la época. Era un muchacho estilizado. El que está a mi derecha en la foto, levantando la mano, está Chile y Bolivia. Ellos fueron los que quedaron para la final de salto ornamental. Y casi gané la medalla de oro en trampolín también. Que no estaba en mis planes. Yo quería hacer solamente plataforma y tuve que hacer trampolín porque estaba dentro del esquema obligatorio de saltos. Y hice trampolín y salí con la medalla de plata, pero yo me concentré en plataforma de 10 metros. Eso es lo que me gustaba hacer y me salió bien y pude hacer bien. Esa foto, ahí está. El Ahí de la compartimos. derecha el boliviano y el de la izquierda el chileno. Chiquitito era. Y encima que estaba más abajo, yo le tiré el brazo y casi le saqué la ropa. Ahí Dije, vemos también la estructura del costado. sí, esa es la misma foto, sí. Y esa plataforma, como era una lengua muy fina, muy bien hecha, una maravillosa obra de ingeniería, al golpearla así quedaba temblando un poquitito, tenía una resonancia, era increíble esa plataforma. La belleza de ese estadio, me hubiese gustado ver cómo quedó eso terminado. Años después yo estudié todo eso en la Facultad de Arquitectura y entendí lo que era. En la época no, yo estaba pensando en medicina. Y ahí, eso fue, antes de eso se cantó el himno. Y después nos ponen la medalla y escuché el himno nacional y me emocioné bastante, no podía creer. Fue muy emocionante escuchar Paraguayo, República o Muerte. Espectacular fue. Sin duda es un momento muy emotivo. Y el boliviano Enrique Paz y el chileno José Luis Cortés son los que ocuparon los siguientes puestos, y allí el paraguayo estaba reluciente con su oro y Ya no por recordaba. primera vez sonaba el himno nacional en una competición de juego olímpico. Eso es impresionante realmente, ¿eh? No tenía ni idea de eso tampoco. Después sí, con todo lo que claro que yo quería estar pensando, no, yo estaba preocupado por mi salto y no estrellarme. De hecho, me lastimé un hombro en uno de los entrenamientos. Se me escapó una mano y se torció el brazo y me torcí el hombro, pero no fue grave. Tuve que
por la caída del agua es muy dura, golpea mucho. La entrada al agua es de 10 metros. Yo tenía las manos, estas venas me dolían de los golpes, de cada golpe, porque si son 10 saltos en competencia, en los entrenamientos son repeticiones, pero y todo de mañana y de tarde, y de mañana y de tarde, y de mañana y de tarde. Me tuve que vendar para los entrenamientos, golpea mucho el agua. Eso es si uno cae bien, y si cae mal, ni qué decir. En un entrenamiento de lunes, que era los días en que sacábamos los saltos difíciles en Campinas, me caí de espalda. Me reventé la espalda de 10 metros, tratando de hacer triple y medio. Hacíamos doble y medio, y ahí traté de hacer triple y medio. Y no me abrí, y continué, hice 4 y plas de espalda. Hoy eso se evita, eso es acá en Paraguay. Hoy eso se evita con burbujas de aire. Que hoy todas las piscinas olímpicas tienen abajo unos compresores, unos 4 o 5 picos que tira aire, y entonces crea un colchón de burbujas de aire, y eso uno puede caer de cara, de costado, como sea, y eso no golpea, porque diluye la masa de agua, que es justamente lo que se dice que ocurre en el Triángulo de las Bermudas cuando salen gases del fondo. Diluye el agua y los barcos se hunden y se le tragan los barcos esa salida de gases del fondo, porque estando uno arriba, uno ni siquiera distingue, se para en la punta de la plataforma y uno mira así y no ve la superficie del agua. Uno ve la piscina transparente y no sabe dónde está el inicio del agua. Entonces tiene que haber una manguerita que tire un chorrito de agua y que haga temblar la superficie para que el cerebro pueda calcular dónde termina el aire y dónde comienza el agua. Es increíble eso a nivel visual. Y cuando no teníamos eso, le decíamos, tira un poco de agua, tira, y venía una persona y se ponía a salpicar así, chu, 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 y tirar agua para poder, porque la piscina está quieta y uno mira así y ve el fondo de la piscina y no, dónde está la superficie y no ve, no. ¿Y cómo va a abrir? ¿Cómo va a entrar? ¿A qué altura va a entrar uno? Si no ve la superficie, ¿se entiende, verdad? Es como una cosa así. Entonces hoy con la burbuja y con el chorrito fíjense cuando vean los saltos, hay un chorrito de agua que se tira para ver el nivel donde está el agua para poder terminar el salto en ese momento. Y para las puntuaciones, cuando vean la competencia ahora, si pasó, tira agua, no va, ese le cuenta puntos. Si no llegó y tiró agua hacia acá con el pie, tampoco se le cuenta puntos. Puntos menos. La entrada tiene que ser perfecta, vertical, no puede pasar el pie ni no llegar. Él viene girando y cuando va a terminar, tiene que terminar antes, el giro en el aire se abre antes y llega y tiene que calcular, entra el brazo, hombro, cabeza, cintura, pierna, y no tiene que pasar. Si pasó, se le descuenta. Y si no llegó, se le descuenta, porque yo fui juez también de salto ornamental. Entonces, en vez de hacer, por ejemplo, 8,5 o 7,5 o 9, porque 10 es muy difícil, se le pone 6,5, 5,5, a veces 4,5, 5 y así. Y si tira mucha agua, también se le descuenta puntos. Por eso, las mejores son en este momento, las que yo vi son las chinitas, que son flacas, unas tablitas son. Entran como una aguja y no tiran agua. Y esos son puntajes. Nosotros teníamos un saltador, el saltador ecuatoriano, que tenía una facilidad para dislocar el hombro. Él llevaba el hombro hacia atrás, escondía la cabeza entre los brazos y entraba y no tiraba agua. Eso era, cuando él entraba, era ovacionado por el público.
No, todo tiene que ver con todo, es increíble. Para salto se puntúa desarrollo, elevación, ejecución y entrada al agua. Todo eso se tiene en cuenta para una puntuación. Y después entre los jueces se saca el puntaje más bajo y el más alto que pueden perjudicar o beneficiar. Y se divide y se promedia entre 3 o entre 4 y ahí se saca una nota que se multiplica por el valor del salto. Porque si yo voy a hacer un salto al frente, hago 2,5, ese tiene un valor. Pero si hago 3,5, ese tiene más valor. Entonces, el atleta elige el salto de mayor puntaje para hacer su salto. Por eso que yo estaba tratando de sacar 3,5 al frente, porque yo ya hacía 2,5, pero si hacía 3,5 iba a tener más puntaje. Entonces me iba a dar ventaja, lo mismo hacia atrás y patada a la luna, y todos son 2,5, doble. Ahora, hoy son A todos mayor 3,5. dificultad, mayor puntaje sería, ¿no? Exactamente. Hoy todo es triple atrás, triple adelante, triple a la luna, triple, todo triple, 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 triple. Y la mayor puntuación es en apertura de posición A, que es la que vale más, posición B, que es cerrado así, y posición C, que es una bolita. Posición D es carpado, ese que vale más que la posición bolita. Pero en posición B no se puede girar tan rápido como en la bolita. No se puede girar tan rápido. Entonces, cuando uno quiere girar muy rápido, hace bolita. Van a ver que todo lo que hacen hacia atrás, 3,5, o hacia adelante, o esto hacen en la bolita, porque se agarra de la rodilla. Entonces gira. Es como el perrito cuando quiere agarrar su cola. Cuando él comienza a entrar en un giro, en una fuerza centrífuga. Esa es la técnica para hacer en posición C. Pero lo que cuesta es parar el giro. Y ahí es donde uno se pasa o adelante o hacia atrás. Y se golpea y se cae en el agua. Pues ya forma parte del entrenamiento y los educativos entre colchoneta y esponja y pretemporada en lugar seco. Estaba pensando, qué notable, ganamos un oro hace ¿cuántos años ya? 44 años. Y hoy no tenemos clavadistas en Odesur 2022. Qué manera de desaprovechar todo lo que cosechó Jorge Sarubi. Hoy valoramos mucho más todavía lo que representa aquella medalla de oro pionera. Y ojalá que no haya más este tipo de desperdicios y que da la moraleja, especialmente para lo que va a ser después de Odesur, que aprovechemos y saquemos el fruto de lo que va a dejar este acontecimiento inédito. Sí, por De favor. manera anecdótica que las mejores camas elásticas que tuvimos en Paraguay estaban una en el colegio militar y otra en la escuela de educación física. No sé cómo llegaron ahí, pero eran las mejores. La que tiraban más lejos. La del Inter no era muy buena, pero tiraba apenas, era lo que teníamos. Y yo cuando fui docente me llegué a ir al colegio militar a enseñar a los cadetes de primero, segundo y tercer curso, le enseñaba gimnasia olímpica por mediación e intermediación del profesor Fabián Arrúa, quien fue mucho tiempo entrenador de fútbol de no sé cuál club, y él era profesor de educación física de las Fuerzas Armadas, y me invitaba y yo me iba a colaborar con él, le enseñamos a los cadetes y les gustaba mucho. Qué bueno. Qué bueno. Lo tenemos a Después, Jesús Delgado. Si podés habilitar tu micrófono y también abrir la cámara para poder verte. Y ahí tenemos la primera pregunta con nuestro invitado. Bueno, ahí a ver si me escucha, Jorge. No sé si me escucha. sí, escucho. Sí. Bueno, Jorge, me gustaría preguntarte, ¿cómo fue te sentiste en el momento que comenzaste la competencia? Imagino lo que uno se prepara día y noche para ese momento, pero hay veces la que te ganan los nervios algunas veces, imagino. Es como decir, nada, yo sabía todos mis saltos,
Ni pensaba en los nervios, no. Ya uno llega afilado, porque todo el día uno hace, todo el tiempo uno practica eso, el salto, el primer salto. Yo solamente estaba concentrado en la salida, la ejecución y la entrada al agua. Nada de nervios, no, nervioso no. Uno está afilado. Si uno está nervioso, ya, ya, ya fracasa, ¿no? No sé si Excelente. satisface se entiende, ¿verdad? Sí, se entiende. Gracias. Rodrigo López, con otra pregunta. Adelante, Rodrigo, micrófono y cámara, por favor. Ah, o sea, y agregarle si yo hubiese estado nervioso, quiere decir que yo hubiese estado dudando del salto que iba a hacer. Y yo no dudaba del salto. Yo ya sabía lo que tenía que hacer. Sí, hola Jorge. Escucho, escucho. Sí, adelante. Primero, te quiero saludar. Un gran gusto estar frente a una persona que prácticamente es una de los hombres históricos en el deporte nacional que, que crea la historia del deporte nacional. Te pregunto, ¿ese fue tu primera y última participación en competencias internacionales? ¿Y por qué dejaste de participar? ¿O qué pasó por eso no seguiste en demás sudamericanos? Fue la última porque yo después debía prepararme para ingresar a medicina. Yo después Y dejé, aquí, perdón, perdón, aquí se cumple lo que el profesor Claudio Zúñiga, gran docente deportivo chileno, hizo y célebre como él, frase. La y él fue el universidad, Claudio Zúñiga, la y él fue universidad es la tumba del atleta, decía él. y él fue el que me dijo él nos entrenaba a Rocha. Sí, Exacto. Claudio sí, sí, Zúñiga, que en sí, paz sí. descanse, un gran señor. Y sí, porque acá uno llega a lo bueno, en esa época teníamos juegos universitarios, pero hoy no. Y la Brasil tiene como materia obligatoria educación física en la facultad. Acá no es obligatorio. Acá el deporte es, no sé, vamos a jugar fútbol, vóley o piquiboli a la canchita, eso es. O si no, bueno, no sé. Ah, bueno, y fue mi última competencia porque, ¿qué pasaba? ¿Dónde me iba a entrenar? ¿Dónde? Si la piscina del Inter ya no daba para mí. Yo en cada salto me iba a 5 metros de profundidad. Yo venía ya de Francia, yo por eso le dije, yo vine de Francia pulido. Vine afilado, llegué en julio, agosto, septiembre, octubre, y no, ahí ya me comencé, conseguía con cama elástica y después ya en noviembre fue el campeonato. Y después tuve Siguiente que dejar, pues, pregunta. ¿dónde me iba a tomar? Tenía que volver a viajar. Tenemos una pregunta más de Lila Morel. Adelante, Lila, si podrías abrir tu micrófono y también tu cámara para hacer uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Escuchamos, Perfectamente. escuchamos. La cámara no sé por qué no puedo abrir. Buenas noches, Cacho Sarubi. Un gusto Realmente, saludarte. Lila Morel es mi nombre. mucho gusto, mucho gusto. Gracias. Estuve escuchando hace rato que estabas hablando de la calidad de cada trampolín, ¿verdad? Sí. Y me gustaría saber si acá en Paraguay, hoy día, para estos Juegos ODESUR ASU 2022, tienen la misma calidad. O sea, en todos los Juegos ODESUR, en todas las ediciones debe tener la misma calidad, sea en el país que sea. Sí, yo imagino, bueno, yo seguí lo más que pude esa piscina del Banco Central porque esa era mi esperanza en la época. Y nunca más supe nada hasta que ahora saltaron los colombianos, pero seguro que tienen, porque creo que hasta tienen esa burbuja que dije que tira aire para que no se golpeen los atletas. Me contaron que tenía eso,
seguro que son de Duramax y Flex o de la marca que sea, y también tenía ascensor para para que no se canse el atleta de llegar hasta los 10 metros. Con ascensor se sube, para no ir subir trotando ahí, llegar a 10 metros uno ya llega todo agitado para el salto, no. Uno tiene que estar concentrado para cada salto. No sé, pero lo lógico es que sí, porque no te va a venir un atleta. Las normas hoy son todas estándares, como las pistas de tartán de los atletas.